Ryan era un rompecorazones. Todos en nuestro círculo sabían que tenía 3 reglas para salir. Nada de chicas que fueran demasiado perfectas. Nada de chicas que fueran demasiado intensas. Y definitivamente, yo no. Cuando la gente preguntaba por qué, él dejaba su bebida a un lado y decía: la he visto crecer desde que éramos solo unos niños. La quiero muchísimo como a una hermana menor. ¿En qué me convertiría si saliera con ella? Bueno, si tú no la quieres, ¿puedo intentar conquistarla yo?, le preguntaban. Él se reía sin darle demasiada importancia. Es demasiado terca. Soy yo o no es nadie, así que no te dirá que sí. Pero esta vez, él se equivocaba. Cuando escuché esta conversación por casualidad, Ryan y yo llevábamos mucho tiempo sin tener contacto. A lo largo de los años, habíamos desarrollado un acuerdo tácito. Cuando él salía con alguien, no teníamos absolutamente ningún contacto. Después de todo el mundo sabía que él me gustaba. Teníamos que evitar cualquier malentendido posible. Tenía miedo de que sus novias se molestaran. Me quedé allí atónita, tratando de asimilarlo todo. Me tomó un tiempo darme cuenta de que había estado abiertamente enamorada de él durante 5 años. Revisé mi teléfono de inmediato. Nuestra última conversación había sido hacía 2 meses. Yo le había escrito: oye, estoy afuera de tu casa. Te traje unos pasteles que hice. ¿Cuándo volverás? Él me había enviado un mensaje de voz, de solo 2 segundos de duración, en su tono habitual, sereno y muy tranquilo. Pronto. Nunca regresó. Me quedé afuera mientras empezaba a llover a cántaros. Yo no me rendía. Le envié más de 10 mensajes y lo llamé varias veces, sin respuesta alguna de su parte. Me asusté mucho, preocupada de que le hubiera pasado algo en la carretera. Justo cuando estaba a punto de llamar a su asistente, vi una publicación en las redes sociales de mi compañera de cuarto de la universidad. Su nombre era Jessica. Nos habíamos distanciado en nuestro primer año. Desde entonces, no nos llevábamos nada bien, y apenas hablamos después de la graduación. Nunca hablábamos en absoluto. Ella no tenía idea de que yo conocía al famoso Ryan Williams de North City. Publicó que finalmente estaba sosteniendo su mano. Una foto mostraba 2 manos entrelazadas, tomada dentro de un coche. Reconocí ese coche al instante. También reconocí la almohada en la que ella se apoyaba. Yo misma la había puesto ahí. También conocía muy bien esa mano. Había un pequeño lunar en el dedo índice. Era la mano de Ryan. Jessica era hermosa y muy brillante, exactamente el tipo de Ryan. No era nada sorprendente. Se habían conocido y empezado a salir, pero aún así no podía evitar preguntarme por qué cambiaba de pareja tan rápidamente. ¿Por qué no podía ser yo? ¿Acaso yo no era lo suficientemente buena? Aquellos mensajes que le había enviado, nunca los respondió. Ese fue nuestro último contacto después de que empezaran a salir. Jessica publicaba cosas sobre Ryan. Todos los días, decía que era generoso, exitoso, y que le daba todo lo que ella quería. Él la recogía del trabajo, le llevaba los bolsos y en todas sus fotos. Se veía muy paciente y muy cariñoso. Recordaba siempre sus fechas importantes y su bienestar. Le enviaba mensajes recordándole que evitara los malos hábitos, y cuando ella respondía con un emoji, él le devolvía otro más lindo. Sin importar lo ocupado que estuviera, si ella necesitaba algo, él siempre estaba disponible para ella. Después de un tiempo, me acostumbré a verlo. Incluso me descubrí comparando la situación. Definitivamente era más atento con Jessica que con sus novias anteriores, y también habían durado más tiempo. Este sentimiento continuó hasta hoy, cuando me paré fuera de esta sala privada y sentí que algo cambiaba dentro de mi mente. Así que realmente me veía solo como una hermana menor. De repente pensé que tal vez no tenía que seguir esperando a Ryan después de todo. Miré la puerta cerrada justo frente a mí. Luego bajé la mirada y eliminé a Ryan de mis conversaciones fijadas. Mi amiga se acercó desde cerca al verme. Te he estado buscando por todas partes. ¿A dónde habías desaparecido? Sonreí suavemente. Solo atendía una llamada. Vámonos de aquí. Mi amiga no hizo más preguntas y caminó a mi lado. Me contaba algunas novedades mientras caminábamos. Me acabo de encontrar con el gerente de aquí. Dijo que alguien muy importante está celebrando hoy el cumpleaños de su novia. Qué bonito. Asentí, con voz muy tranquila. Sí, qué bonito detalle. Aunque, pensándolo bien, él también había celebrado mi cumpleaños en el pasado. Había reservado el mejor lugar en todo North City. Había enviado invitaciones a todas partes. Gastó una suma increíble en un solo día. ¿Podrías decir que no era considerado? No, pero solo me veía como a una hermana menor. Después de decidir dejar atrás a Ryan, cuando veía las publicaciones románticas de Jessica,
Podía pasar de largo sin cambiar de expresión, hasta que me topé con ellos en el centro comercial. Ryan estaba ayudando a Jessica a elegir un hermoso anillo. Después de elegir uno, la rodeó por la cintura con el brazo. Su tono era bastante casual. «Ven aquí, déjame ponértelo en el dedo». Jessica asintió con una sonrisa muy radiante. «De acuerdo». Al ver esta escena, de repente recordé cómo otras chicas habían querido que Ryan les comprara anillos antes, pero él siempre decía con mucha distancia: «Hay cosas con las que no es bueno hacerse ilusiones. Lo sabes, ¿verdad? Es mejor que dejemos esto hasta aquí». Parecía que realmente estaba listo para sentar cabeza con Jessica. Apreté los labios y estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché a Jessica hacer otra pregunta. «Por cierto, escuché a la gente decir que le gustas a esa chica». Ryan hizo una pausa, frunciendo el ceño. «¿Quién te ha estado contando esos rumores? No lo malinterpretes en absoluto. No tengo esa clase de sentimientos por ella». Jessica se rió un par de veces, luego sacó su teléfono y lo revisó un momento. «No estoy tratando de interrogarte ni nada, solo quería preguntar. ¿La chica que conoces es la que se ve en esta foto?» Ryan lo miró, levantó una ceja, bastante sorprendido. «¿Cómo es que tienes una foto de ella?» «Oh, fuimos compañeras de cuarto en la universidad. Todas somos buenas amigas, así que tal vez podamos invitarla a cenar en algún momento. Que le guste a alguien no es un problema». Si no conociera la verdadera forma de ser de Jessica, habría pensado que me estaba defendiendo en este momento, pero yo sabía la verdad de las cosas. Llevarme a cenar era solo una excusa. Su verdadero objetivo era hacerme quedar mal. Ryan emitió un sonido de afirmación. «Claro, haremos lo que tú quieras». Luego, 2 minutos después, recibí un mensaje de texto suyo. Solo era un signo de interrogación. Este era el primer mensaje que me enviaba en más de 2 meses. Antes, siempre era de esta manera. Sin importar lo que él enviara, yo me devanaba los sesos tratando de encontrar temas de los que hablar para mantener la charla. Pero esta vez, mirando la pantalla del chat en mi teléfono, instintivamente escribí un par de líneas y luego las borré con calma, palabra por palabra. Me dije a mí misma: «Olvídalo. No hay nada aquí que valga la pena responder». Pero no esperaba lo que sucedería esa misma noche. Me lo topé de nuevo, frente a frente. El chico que le había dicho a Ryan que quería conquistarme se llamaba Jake. Yo no estaba muy familiarizada con él, la verdad. Solo habíamos hablado un par de veces, pero de alguna manera consiguió mi información de contacto. De hecho, me llamó, diciendo que quería llevarme al cine a ver una película. «Vamos, dame una pequeña oportunidad. Si no recuerdo mal, te gusta mucho el actor protagonista de esta historia». Y sí que me gustaba bastante. En la escuela secundaria, tenía pósters y postales de este actor por toda mi habitación. Ryan los había visto una vez que vino de visita a mi casa. Esa misma noche, le comentó a mi mamá sobre ello, diciendo que no me estaba concentrando bien en mis estudios. Él simplemente no podía entenderlo. ¿Acaso es más atractivo que yo? Tu gusto es realmente cuestionable. Pensándolo ahora, mi gusto realmente era dudoso por haber estado interesada en Ryan tanto tiempo. Sostuve mi teléfono un rato en silencio antes de hablar. «Está bien, mándame la hora y el lugar del cine». Honestamente, nunca me habría imaginado que Jake quisiera salir conmigo. Desde la infancia, él había sido el típico hijo perfecto de los demás. Nunca se le conoció pareja, siempre con calificaciones excelentes. Sin duda alguna, un chico de oro. En el cine, Jake fue a comprar las bebidas mientras yo entraba sola primero a la sala. Pero qué increíble casualidad de la vida. Sentados justo en los asientos de al lado estaban Ryan y Jessica. En el momento en que me vio, Jessica miró a Ryan muy sorprendida. «¿Qué hace ella aquí? ¿La invitaste tú? Deberías habérmelo dicho antes. No la he visto en muchísimo tiempo. Podrías haberme recordado que preparara un lindo regalo para ella». Me dijo esto de una manera muy directa. Lo hizo de forma muy cortés y educada, pero la expresión de Ryan se ensombreció. Me miró fijamente y me lo recordó de nuevo. «Tengo novia». Asentí con la cabeza. «Lo sé». No solo lo sabía perfectamente. Había sido testigo de toda su linda historia a través de las publicaciones de tu novia en redes sociales. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó. Sacó su teléfono y buscó rápidamente entre sus contactos. «Vete del cine en este mismo momento. Haré que mi asistente pase por ti. Ve a esperar afuera del lugar. Él está bastante lejos ahora. Probablemente no llegue hasta dentro de media hora». Me quedé sin palabras. «¿Así que quieres que espere afuera durante media hora completa? ¿Qué otra cosa esperas?».
Todo el mundo sabe muy bien lo que sientes por mí. Si me sigues a todas partes, mi novia se hará una idea equivocada de todo. Me tomó un momento procesar lo que acababa de escuchar. ¿Que te sigo a todas partes? Lo dije en voz baja, casi como para mí misma. No como una pregunta de indignación, sino como alguien que acaba de descubrir que el idioma en el que creía hablar con otra persona era completamente diferente al que esa persona usaba para hablar de ella. 5 años. 5 años de interpretar cada señal, cada pausa, cada mensaje de 2 segundos como parte de un código secreto que yo sola me había encargado de descifrar. Y al final del código la respuesta era esta. Él creía que yo lo seguía. Respiré despacio. En otro tiempo, esta situación me habría destrozado en público. Me habría levantado torpemente, habría tartamudeado alguna excusa, habría salido del cine con los ojos llorosos, y habría pasado la noche reconstruyendo la escena en mi cabeza, torturándome con versiones alternativas de lo que debía haber dicho. Lo conozco a él, y él me conoce a mí, o al menos, me conocía. Pero algo había cambiado esa noche fuera de la sala privada. No era que me hubiera vuelto de piedra. Era más bien que, en algún punto entre ver su nombre borrado de mis conversaciones fijadas y estar sentada en esta oscuridad perfumada de palomitas de maíz, había tomado una decisión tan silenciosa que ni yo misma la había notado del todo. Había decidido no necesitarlo. Y cuando una persona deja de necesitar algo, le resulta muy difícil herirte con ello. Ryan, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, vine al cine porque alguien me invitó al cine. No vine porque tú estuvieras aquí. Ni siquiera sabía que estarías aquí. Y honestamente, si lo hubiera sabido, habría elegido otra sala. Jessica nos miraba alternadamente con los ojos muy abiertos, como si hubiera encendido la televisión esperando un documental y hubiera encontrado un partido de tenis. Ryan frunció más el ceño. ¿Quién te invitó?, preguntó. Antes de que pudiera responder, escuché la voz detrás de mí. Yo. Jake apareció con 2 vasos grandes, uno en cada mano, esquivando con elegancia a un par de personas que salían al pasillo. Se detuvo al ver la composición del grupo y, por una fracción de segundo, leyó la sala con una rapidez que me pareció sorprendente. Luego sonrió. Era la sonrisa tranquila de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Ryan lo saludó con un gesto de cabeza, sin ningún tipo de tensión en la voz. No sabía que ibas a estar aquí. Hubo un silencio. Ryan lo miró a él, luego me miró a mí, luego volvió a mirarlo a él. Y en ese silencio pude leer algo que nunca había visto en su cara: incomodidad. No era la incomodidad de alguien que acaba de hacer algo malo y lo sabe. Era algo más primitivo que eso. Era la incomodidad de alguien que acaba de descubrir que el tablero que creía controlar tiene piezas que él no puso. ¿Hace cuánto tiempo?, empezó. Nos llamamos esta tarde, dijo Jake con naturalidad, tomando asiento a mi lado con la misma energía despreocupada de quien llega a su propia casa. Me pasó uno de los vasos. ¿Le pusiste hielo extra?, le pregunté. Él asintió. Como siempre. No era verdad. Era la primera vez que salíamos. Pero él, como siempre, flotó en el aire del cine con una confianza tan convincente que vi cómo los hombros de Ryan se tensaban apenas 1 milímetro. Jessica rompió el silencio con una sonrisa encantadora. ¡Qué bien! Entonces somos 4. Podríamos ir a cenar después, ¿no creen? Miró a Ryan. Amor, ¿tú qué dices? Claro, respondió él. Pero su tono ya no era el de un hombre que controla la situación. Era el tono de alguien que acaba de perder el hilo de una conversación y finge que no. La película empezó. Me acomodé en mi asiento y clavé los ojos en la pantalla. Jake me ofreció palomitas. Las tomé. En algún punto, sentí que Ryan me miraba desde el otro extremo de la fila. No giré la cabeza. Lo que pensé en esa oscuridad no fue nada dramático. No fue, me estoy vengando, ni, ahora verás. Solo fue algo pequeño y claro, como una ventana que se abre después de mucho tiempo cerrada. Me di cuenta de que llevaba 5 años acomodándome al ritmo de otra persona, esperando sus tiempos, respondiendo a sus señales, interpretando sus silencios como si fueran mensajes cifrados que solo yo tenía la clave de descifrar. Y mientras yo hacía todo eso, él ni siquiera sabía que existía un código. A mitad de la película, Jessica murmuró algo al oído de Ryan, y los dos se levantaron. «Vamos por más bebidas», dijo ella en voz baja, mirándome con esa sonrisa que yo conocía bien, la sonrisa de alguien que está a punto de hacer algo que ya planeó. Me quedé mirando la pantalla. Jake esperó hasta que estuvieron fuera del alcance y luego dijo, sin girarse, «¿Quieres contarme qué pasó antes de que yo llegara?» «Nada importante».
Claro, hizo una pausa. ¿Y quieres contarme cuánto tiempo llevas enamorada de él? Me volví a mirarlo. Él seguía con los ojos en la pantalla, perfectamente tranquilo. ¿Tanto se nota? Pregunté. Solo para quien sabe buscar. Dio un sorbo a su bebida. Y yo llevo tiempo buscando. No respondí de inmediato. Pensé en lo fácil que habría sido, en otro momento de mi vida, negarme a hablar de eso. Cambiar el tema. Sonreír y decir, no sé de qué hablas. Pero ese mecanismo también lo había dejado afuera de la sala privada, junto con el nombre de Ryan en mis conversaciones fijadas. 5 años, dije. Jake asintió una sola vez, como si fuera la respuesta que esperaba. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué vas a hacer con esos 5 años? No tuve tiempo de responder. Ryan y Jessica volvieron. Él se sentó, y mientras la pantalla proyectaba luz sobre su perfil, vi algo que nunca había esperado ver en él. Lo vi incapaz de quedarse quieto. Cambió de posición 2 veces. Revisó su teléfono. Lo guardó. Volvió a sacarlo. No lo miré con triunfo. Lo miré con algo mucho más extraño. Con lástima. Porque de repente entendí que Ryan Williams, con toda su seguridad, con toda su indiferencia estudiada, con todo el poder que ejercía sin esfuerzo aparente sobre las personas que lo rodeaban, nunca había tenido que lidiar con la posibilidad de perder algo que ni siquiera sabía que quería. Y esa noche, por primera vez en 5 años, esa posibilidad existía. La película terminó. Las luces se encendieron. Y cuando todos nos pusimos de pie para salir, Ryan dijo, con una casualidad que no le salió del todo bien. Entonces, ¿cenamos los 4? Lo miré. Luego miré a Jake. Jake me devolvió la mirada con una pregunta silenciosa. Yo respondí con la más pequeña de las sonrisas. Claro, dije, ¿por qué no? El restaurante que eligió Ryan era exactamente el tipo de lugar que elegiría Ryan. Discreto por fuera, escandalosamente caro por dentro. Mesas separadas por biombos de madera oscura, luz cálida que caía en ángulos calculados, el tipo de silencio que solo existe cuando el dinero se ha encargado de comprarlo. Me senté frente a Jake, con Ryan y Jessica al otro lado de la mesa. Jessica pidió vino. Ryan pidió agua. Yo pedí lo que Jake pidió, que fue té, y eso pareció irritar a Ryan por razones que no supo disimular del todo. No sabía que te gustaba el té, dijo, mirándome. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondí, sin ánimo de pelea, solo como dato. Él no respondió. Revisó la carta. La cena transcurrió con esa tensión particular que tienen las situaciones en las que todos saben que algo está pasando, pero nadie quiere ser el primero en nombrarlo. Jessica hablaba. Era buena conversadora, hay que reconocérselo. Sabía exactamente cuándo hacer una pregunta, cuándo soltar un comentario gracioso, cuándo posar la mano sobre el brazo de Ryan de una manera que no fuera posesiva pero que comunicara posesión con absoluta precisión. Estudiaba a la gente. Siempre lo había hecho. Jake, por su parte, era el tipo de persona que ocupa el espacio sin tomarlo. Respondía cuando le preguntaban, escuchaba cuando no le preguntaban, y de vez en cuando me miraba de una manera que no era exactamente una pregunta, pero que tampoco era exactamente una afirmación. Era otra cosa. Era presencia. En un momento dado, Jessica se excusó para ir al baño. Ryan aprovechó ese segundo para mirarme directamente. ¿Desde cuándo sales con Jake?, preguntó. Desde cuando me invitó, dije. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Él apretó la mandíbula. No era rabia, exactamente. Era algo que no tenía nombre preciso porque Ryan no era el tipo de hombre que solía sentir cosas sin nombre. Siempre había tenido todo catalogado, ordenado, bajo control. Yo había sido siempre la amiga de la infancia. Jake había sido siempre el chico serio de buenas calificaciones. Y esta cena no cabía en ninguna de sus carpetas. ¿Te dijo algo de mí?, preguntó entonces, bajando la voz. Lo miré. ¿Por qué te importaría lo que te diga a ti sobre ti? Él no respondió. Y en ese silencio, por primera vez en 5 años, fue él quien apartó la mirada primero. Cuando Jessica volvió, la conversación retomó su ritmo superficial. Postres, café, la cuenta que Ryan pagó sin que nadie se lo pidiera, con ese gesto automático de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan con dinero. Al salir, Jessica me abrazó con efusividad, con esa familiaridad falsa de quien practica la calidez frente al espejo. Tenemos que vernos más, dijo. Ya hace mucho tiempo. Demasiado, respondí. Jake y yo caminamos en silencio durante media cuadra. El aire de la noche era fresco. No dije nada. Él tampoco. Hasta que dobló una esquina,
Se detuvo debajo de un letrero apagado y me dijo, «Tengo que contarte algo». Me detuve. Lo miré. «Yo estaba ahí», dijo. «La noche en que Ryan dijo todo eso. Lo de que eras demasiado terca. Lo de que era él o nadie». Hizo una pausa. Estaba en la habitación de al lado. Escuché todo. El ruido de la ciudad siguió. Yo no me moví. ¿Y? Pregunté, porque no sabía qué otra cosa preguntar. Y me pareció una de las cosas más injustas que había escuchado en mucho tiempo. Su tono era el mismo de siempre. Sin dramatismo. Sin énfasis innecesario. Alguien que te conoce hace años, que te vio crecer, que sabe exactamente quién eres, diciéndole a otra persona que no podrías decirle que sí a nadie más, como si fuera un hecho. Como si te perteneciera de una manera que ni siquiera él podía explicarse. Respiré. Jake. No te estoy diciendo esto para que sientas algo por mí, me interrumpió con calma. Te lo digo porque creo que llevas años creyendo que Ryan te conoce mejor que tú misma. Y lo que escuché esa noche me dice lo contrario. Lo que sabe de ti es lo que tú le has permitido ver. El resto lo ha llenado con suposiciones. Permanecí en silencio un momento. Luego dije, ¿y tú crees que me conoces mejor? Él sonrió apenas. No, pero tengo la ventaja de querer conocerte de verdad. Eso ya es un comienzo distinto. Caminamos otro rato sin hablar. Y mientras caminaba, algo que había estado flotando sin forma en algún rincón de mi cabeza, comenzó a tomar contornos. Pensé en la noche afuera de su casa, bajo la lluvia, con la caja de pasteles en las manos. Pensé en el mensaje de voz de 2 segundos. Pensé en el signo de interrogación que me había enviado esa tarde, el primero en 2 meses, exactamente cuando Jake se había sentado a mi lado, y había dicho, como siempre, con esa calma desconcertante. Y pensé en algo que Ryan había dicho una vez, hace años, cuando éramos adolescentes, y yo acababa de negarme a ir a una fiesta a la que él quería que fuera. Se había molestado más de lo que la situación justificaba. Yo le había preguntado por qué le importaba tanto, y él había respondido, casi sin pensar. Porque cuando no estás, las cosas no funcionan igual. En ese entonces lo había guardado como un tesoro. Lo había sacado cada vez que necesitaba convencerme de que había algo ahí. Pero ahora, caminando bajo los faroles de la noche, lo vi desde un ángulo diferente. No era amor. Era costumbre. Era la incomodidad de alguien que no sabe funcionar sin una pieza del tablero a la que nunca le había asignado un nombre real, precisamente porque nombrarla habría implicado reconocer que importaba. Y reconocer que algo importa es lo más aterrador que existe para alguien que ha construido toda su identidad alrededor de no necesitar nada. Me detuve en la esquina de mi calle. Jake, dije. Él se detuvo también. ¿Qué estás preparando?, le pregunté, porque lo notaba. Debajo de esa calma suya había algo que se movía con propósito. No era improvisación, era paciencia. Me miró un momento. Luego respondió, una sola oportunidad, para que él vea lo que siempre tuvo frente a él, y para que tú decidas, con ojos abiertos, si todavía lo quieres o si ya terminaste de quererlo. Hizo una pausa. Pero para eso necesito que confíes en mí durante un poco más de tiempo. Pensé en Ryan esa noche, incapaz de quedarse quieto en su asiento. Pensé en su mandíbula apretada durante la cena. Pensé en el signo de interrogación. Y pensé, por primera vez, que tal vez el problema no había sido nunca que yo amaba demasiado. El problema era que lo había amado desde un lugar equivocado, desde abajo, mirando hacia arriba, esperando permiso. Era hora de pararse de otro lado. Está bien, dije. Confío en ti. Jake asintió una vez, y mientras me alejaba hacia mi puerta, escuché su voz detrás de mí, tranquila y precisa. Mañana empieza todo. La mañana siguiente, Jake me llamó a las 8 en punto. No con la urgencia de quien tiene prisa, sino con la precisión de alguien que sabe lo que tiene entre manos. Me dijo que el sábado siguiente había un evento, la gala anual de la Fundación North City. La habían organizado las familias más importantes de la ciudad durante décadas. Ryan asistía cada año como parte de las familias fundadoras. ¿Y yo qué haría ahí?, pregunté. Presentar tu proyecto, respondió Jake. Hice una pausa. ¿Qué proyecto? El centro comunitario de la calle 12. Otra pausa. El que diseñaste tú sola. El que ganó el concurso regional de arquitectura el año pasado. El que Ryan nunca mencionó cuando le contaste. Me quedé en silencio. ¿Cómo sabes eso?, dije al fin. Porque te investigo desde hace más tiempo del que crees. No lo dijo con arrogancia. Lo dijo con la misma calma de siempre. La madre del presidente de la fundación es amiga de mi madre.
Llevo 3 semanas gestionando esto. Solo necesitaba que dijeras que sí a la cita del cine para saber si valía la pena seguir adelante. Tardé un momento en ordenar todo lo que acababa de escuchar. ¿Y si no hubiera dicho que sí? Entonces habría esperado otra oportunidad. Hizo una pausa. Pero sabía que ibas a decir que sí. No supe si sentirme manipulada o protegida. Elegí lo segundo. No por ingenuidad, sino porque lo que Jake había construido no era una trampa. Era un escenario. Y en ese escenario, yo no era el objeto. Era el sujeto. ¿Ryan va a estar ahí?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con Jessica, en primera fila. Respiré. Está bien. ¿Está bien? Está bien, repetí, con más firmeza. Avísame que necesito preparar. Los siguientes días fueron extraños. No de una manera caótica, sino de una manera que se parece mucho a cuando el aire cambia antes de una tormenta. Todo quieto, todo claro, y sin embargo, algo en el fondo del pecho que sabe que algo está por moverse. Trabajé en mi presentación. Era un proyecto que conocía de memoria, al que le había dedicado casi 2 años de mi vida, que había defendido ante un jurado de 12 personas sin temblar. Pero esta vez lo preparé de otra manera. Lo preparé como quien por fin le da nombre a algo que siempre supo que valía. Jake me llamó cada noche esa semana. No para hablar del plan, para hablar de otras cosas, de películas, de arquitectura, de una ciudad que ninguno de los dos habíamos visitado todavía. Era una conversación fácil, sin el peso de las expectativas. Empecé a darme cuenta de que llevaba años confundiendo la tensión con la profundidad. La tensión con Ryan nunca había sido señal de que algo importante estaba pasando. Era señal de que algo nunca había terminado de resolverse. El sábado llegó. Me puse un vestido que había comprado hacía 1 año y nunca había usado. No era llamativo. Era exactamente lo que debía ser. Una persona que no necesita que la miren para ser vista. Jake me recogió puntual. Me miró un segundo cuando abrí la puerta. No dijo nada. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Eso me pareció suficiente. El salón de la fundación era todo mármol y luz blanca. Había al menos 300 personas. Música en vivo, camareros con bandejas de cristal, conversaciones que sonaban como negocios disfrazados de socialización. Conocía este mundo. Había crecido cerca de él, aunque nunca dentro de él. Lo vi desde el otro lado del salón antes de que él me viera a mí. Ryan estaba de pie junto a la barra, con Jessica aferrada a su brazo como si fuera una declaración. Llevaba un traje oscuro que le quedaba bien, como todo le quedaba bien. Hablaba con alguien que no reconocí. Tenía esa expresión suya de siempre, atenta, controlada, ligeramente aburrida. No me vio entrar. Jake me llevó directamente al área de presentadores, donde la presidenta de la fundación me saludó con una calidez que no parecía protocolar. Hemos seguido su proyecto desde el concurso regional. Es un honor tenerla aquí esta noche. Le di las gracias. Sentí algo que hacía mucho no sentía. Orgullo limpio. Sin condiciones. La gala avanzó. Hubo discursos, reconocimientos, una subasta benéfica. Y entonces, llegó el momento de las presentaciones de proyectos. Subí al estrado. No busqué a Ryan con la mirada. No lo hice adrede. Simplemente no lo necesitaba. Hablé de la calle 12, del barrio, de las familias que iban a usar ese centro, de los 2 años de trabajo que nadie había visto porque nadie había preguntado. Hablé durante 8 minutos. Cuando bajé, el aplauso fue genuino. Jake me esperaba al pie del estrado. Me ofreció una copa. La tomé. Fue entonces cuando lo escuché. No sabía que eras arquitecta. Me giré. Ryan estaba a 1 metro de mí, sin Jessica, con una expresión que nunca le había visto. No era la incomodidad del cine ni la tensión de la cena. Era algo más parecido al desconcierto. Como alguien que ha estado mirando un cuadro durante años y acaba de descubrir que estaba colgado al revés. Llevas 5 años sabiéndolo, dije, no con crueldad, con precisión. Él abrió la boca, la cerró. Nunca me lo contaste así. Nunca me preguntaste así. Hubo un silencio. Jake, a mi lado, no intervino. Tampoco se alejó. Ryan miró el estrado, luego me miró a mí. Ese proyecto, ¿cuánto tiempo te llevó? Casi 2 años. ¿Y cuándo ganaste el concurso? El año pasado, en marzo. Marzo. El mismo mes en que me había enviado aquel mensaje de voz de 2 segundos. El mismo mes en que yo había estado afuera de su casa bajo la lluvia con una caja de pasteles, esperando a alguien que nunca llegó. Vi el momento exacto en que él lo calculó también. Vi cómo algo en su cara se reorganizaba en silencio, como las piezas de un rompecabezas,
que de repente encajan de una manera que nadie esperaba. Empezó. Ryan. Era la voz de Jessica. Apareció por su izquierda con una sonrisa que era 10 grados más fría que antes. Miró a Jake. Me miró a mí. Luego miró a Ryan con la evaluación rápida y precisa de alguien que detecta el peligro antes de que tome forma. ¿Me acompañas? Unos amigos quieren saludarte. Ryan no se movió de inmediato. Y ese segundo de duda, ese instante mínimo en que su cuerpo no obedeció la señal, fue suficiente para que Jessica lo notara, para que yo lo notara, para que Jake lo notara, para que Ryan se diera cuenta de que todos lo habían notado. Se excusó, se fue con ella. Pero antes de girarse, me miró una última vez con una expresión que no supe descifrar del todo. No era arrepentimiento todavía. Era algo anterior al arrepentimiento. Era la conciencia de que algo se había perdido, sin saber todavía qué, ni cuándo, ni exactamente por culpa de quién. Eso vendría después. Jake esperó hasta que desaparecieron entre la gente y luego dijo, en voz baja, ¿cómo estás? Consideré la pregunta. Bien, respondí. Y era verdad, aunque era una verdad nueva, de contornos que todavía estaba aprendiendo a reconocer. Hay algo más que debes saber, dijo Jake entonces. Su tono había cambiado ligeramente. Ya no era la calma de siempre. Había algo debajo, algo cuidadosamente contenido. Me miró con la seriedad de quien está a punto de entregar algo que no tiene vuelta atrás. Esta noche, Ryan va a descubrir algo sobre Jessica, algo que ella lleva meses ocultándole. No lo busqué yo. Me llegó solo, a través de personas que los conocen a ambos, pero cuando lo supe, entendí que lo cambiaba todo. ¿Qué es? Pregunté. Jake respiró. Jessica no perdió contacto contigo por accidente después de la universidad. Hizo una pausa. Te rastreó. Buscó quién eras, a quién conocías, qué círculos frecuentabas. Cuando supo que conocías a Ryan Williams, encontró la manera de que los presentaran. Lleva casi un año construyendo esto. Lo de ustedes dos no fue una coincidencia, fue una estrategia. El ruido del salón siguió. Los vasos, la música, las 300 personas que no sabían nada. Yo me quedé quieta. No era rabia lo que sentí. Era algo más frío y más claro que la rabia. Era comprensión. De repente todo encajaba. La efusividad calculada de Jessica. Su manera de posar la mano sobre el brazo de Ryan como si practicara el gesto. Su propuesta de invitarme a cenar, que nunca había sido un gesto de reconciliación sino de vigilancia. Ella no me tenía cerca porque me perdonaba. Me tenía cerca porque necesitaba saber dónde estaba yo para asegurarse de que no me acercara demasiado. ¿Ryan lo sabe? Pregunté. Todavía no. Jake miró hacia el otro lado del salón. Pero lo sabrá esta noche. Hay alguien aquí que trabajó con Jessica. Alguien que vio cómo lo planeó todo. Y que decidió que era hora de decirlo. Seguí su mirada. Al fondo del salón, junto a una de las columnas, vi a una mujer que hablaba con Ryan. No la reconocí. Pero Ryan sí parecía reconocerla. Y lo que vi en su cara mientras ella hablaba no era la expresión de alguien que escucha una conversación cualquiera. Era la expresión de alguien cuyo mundo acaba de empezar a resquebrajarse. Bajé la mirada hacia mi copa. La sostuve con ambas manos. ¿Y yo qué hago ahora? Pregunté. Jake respondió sin dudar. Nada. Esta parte no es tuya. Deja que las cosas caigan solas. Lo miré. Él me devolvió la mirada con esa ecuanimidad suya que ya empezaba a parecerme menos extraña y más familiar. ¿Confías en mí? Preguntó. Pensé en todo lo que había construido en 3 semanas sin que yo lo supiera. Pensé en la manera en que había dicho, como siempre, en el cine con una convicción que no le pertenecía pero que usó para protegerme. Pensé en las llamadas de esa semana, en las conversaciones sin peso, en la manera en que me había mirado al pie del estrado sin decir nada porque no necesitaba decir nada. Sí, dije. Y en ese momento, desde el otro extremo del salón, Ryan me encontró con la mirada. No sé cuánto tiempo había estado mirando. No sé qué acababa de escuchar ni exactamente qué estaba procesando, pero lo que vi en sus ojos en ese instante fue algo que en 5 años nunca había visto ahí. Miedo. No el miedo de quien pierde un objeto. El miedo de quien acaba de entender que lo que creía tener nunca fue suyo del todo, y que lo que sí podría haber sido suyo, se está alejando en este momento, en este salón, de la mano de otra persona. No aparté la mirada. Tampoco dije nada. Solo sostuve mi copa. Me volví hacia Jake, y le pregunté si quería bailar. Él extendió la mano. Yo la tomé. Y mientras nos alejábamos hacia la pista, escuché a mis espaldas el sonido de algo que se rompe. Llevábamos 2 canciones bailando cuando lo vi acercarse.
No venía como quien tiene prisa. Venía como quien ha tomado una decisión después de mucho tiempo y ya no puede dar marcha atrás. Jessica no estaba a su lado. Vi, de reojo, que ella había quedado de pie junto a la columna donde había estado la mujer que le habló, con una copa en la mano y una expresión que ya no era sonrisa, sino máscara sin fondo. Jake me sintió tensarme. Redujo el paso. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Sí, dije. Y luego, porque era verdad. Pero creo que necesito escucharlo sola. Él asintió. Soltó mi mano despacio. Se alejó hacia la barra sin prisa, sin mirar atrás, con esa manera suya de ocupar el espacio sin reclamarlo. Ryan llegó hasta mí. Necesito hablar contigo. Lo sé. ¿Podemos salir un momento? Salimos a la terraza. El aire era frío. Las luces de la ciudad se extendían abajo como un mapa de decisiones tomadas por otras personas. Nos apoyamos en la barandilla con cierta distancia entre los dos, como siempre había sido, él y yo con espacio de por medio, ese espacio que yo había pasado 5 años tratando de acortar. Ryan habló primero. Acabo de enterarme de lo de Jessica. Su voz era plana, sin el drama que la situación podría haber justificado. Era la voz de alguien que ya procesó la traición y está en la fase siguiente, que es más oscura y más honesta, que te buscó a ti primero, que llegó a mí a través de ti, que todo lo que construyó fue calculado desde el principio. No dije nada. Y lo primero que pensé, continuó, no fue en ella. Hizo una pausa. Fue en ti, en la noche de la lluvia, en los pasteles que dejé pudrir en el auto porque no pude abrirte la puerta porque ya estaba con ella, y no supe cómo decírtelo. En los 10 mensajes que no respondí. En el signo de interrogación que te mandé en el cine porque me entró el pánico cuando vi que te ibas a sentar con alguien que no era yo. Escuché todo sin moverme. ¿Por qué me dices esto, Ryan? Él giró la cabeza hacia mí, y por primera vez desde que lo conozco, vi en su cara algo que nunca había estado ahí. Vulnerabilidad real. No la incomodidad del cine, no el desconcierto de la gala. Algo más profundo. Algo que debió haber dolido traer a la superficie. Porque me di cuenta esta noche de que llevo años tomándote por sentada. Su voz se quebró apenas, una fractura mínima que en otro tiempo me habría destrozado. Te dije que eras como una hermana menor porque era lo más seguro que podía decir, porque si lo nombraba de otra manera tenía que hacer algo con eso, y hacerme cargo de algo real siempre me ha dado miedo. El viento movió las luces de abajo. Te escuché hablar esta noche, dijo. Ahí arriba. Y fue la primera vez en 5 años que te vi de verdad. No como la chica que conozco de siempre, como la persona que eres. Y me pregunté cuántas veces te vi así sin querer verlo, porque era más cómodo tenerte cerca sin tenerte. Respiré. Ryan, dije. Lo dije con cuidado, con la calma que llega cuando ya no hay nada que perder ni que ganar, solo la verdad que cabe en una terraza. Lo que acabas de decirme es lo más honesto que me has dicho en 5 años, y te lo agradezco, de verdad. Él esperó, pero llegó tarde. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era la única respuesta verdadera que tenía. 5 años es mucho tiempo para esperar que alguien te vea, continué. Y yo no me arrepiento de haber esperado, porque me enseñó cosas sobre mí que no habría aprendido de otra manera. Pero en algún punto entre esta semana y esta noche, entendí algo que debí haber entendido antes. El amor que espera permiso para existir no es amor, es esperanza disfrazada de paciencia. Ryan bajó la mirada. Mereces a alguien que no necesite perder para darse cuenta de lo que tiene, dije, y yo merezco a alguien que lo sepa desde el principio. Hubo un silencio largo, no incómodo, el tipo de silencio que existe cuando 2 personas han llegado al final de algo y ambas lo saben. ¿Estás bien?, preguntó al fin, con una sencillez que, viniendo de él, me pareció lo más parecido a una disculpa que sabría dar. Sí, respondí, y era más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho en los últimos 5 años. Él asintió una vez. Luego se alejó hacia el interior del salón sin decir nada más. Vi su silueta desaparecer entre la gente. Vi también, un momento después, a Jessica acercarse a él con la sonrisa reconstituida, con la postura recompuesta, con esa resiliencia de quien ha sobrevivido a muchas situaciones a fuerza de no tener vergüenza suficiente. Y vi a Ryan detenerla con una palabra, con un gesto de la mano, con algo en su expresión que ella no supo leer a tiempo. Lo que pasó después entre ellos no me pertenecía. Ya nada de eso me pertenecía. Jake estaba donde lo había dejado, apoyado en la barra con su copa, mirando hacia ningún lado en particular con esa ecuanimidad suya que ya no me parecía distancia sino raíz. Me acerqué, me apoyé a su lado. ¿Cómo fue?, preguntó. Bien, dije. Fue bien. Él asintió.
No preguntó nada más. Esa también era una de sus virtudes. Saber cuándo las palabras sobran. Nos quedamos un rato en silencio, mirando el salón. La gente que bailaba y hablaba y brindaba sin saber nada de lo que acababa de resolverse en una terraza fría bajo las luces de la ciudad. Jake, dije. ¿Sí? Cuando dijiste que mañana empezaba todo. Hice una pausa. ¿A qué te referías exactamente? Él giró la cabeza hacia mí con la más pequeña de las sonrisas. A lo que tú decidas que empiece. Lo miré un momento. Luego miré el salón. Luego lo miré a él otra vez. Está bien, dije. Entonces empieza ahora. Hay algo que tardé 5 años en aprender, y que ojalá hubiera sabido antes. El problema nunca fue que amaba demasiado. El problema fue que amaba desde un lugar donde la otra persona tenía todo el poder de decidir si ese amor valía algo. Nadie debería vivir esperando que alguien más le diga cuánto vale. No una semana, no un mes, y definitivamente no 5 años. El amor real no te hace esperar afuera bajo la lluvia, no te ignora cuando ganas, no te ve durante años, y luego un día, cuando ya es tarde, descubre que siempre estuviste ahí. El amor real llega a tiempo, o aprende a merecer el tiempo que llega. Y si alguna vez te encuentras esperando afuera con una caja de pasteles que nadie va a abrir, recuerda esto. No eres tú quien sobra, es la puerta equivocada. Encuentra la puerta que se abra sola cuando llegas. Esa es la tuya. Y si llegaste hasta el final del video, comenta aquí abajo qué te pareció la historia.